espectáculo Mano a Mano con Ale Rubio. Lunes, martes, miércoles y viernes de 16 a 17 horas por Canal 22 Web. 22 Noticias con Verónica Recia y Gabriel Rufo. Las noticias del día con contexto y análisis. Lunes a viernes de 19 a 20 horas por Canal 22 Web. La revancha del 1 con Pato Galván. Equipo, opinión sin filtros, la actualidad desde otra perspectiva. Lunes a viernes, 22 a 0 horas, por Canal 22 Web. Conectá con el verano y con todo. Pedí la mejor internet de 300 megas con 6 meses de T-Play sin cargo por solo 12.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. 1 más 1, 3. Con Santiago Cunio y equipo. Opinión, información y una mirada directa sobre la realidad. Lunes a jueves, de 14 a 16 horas, por Canal 22 Web. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo están? Y llegó el día 3. Nuevamente un 3 de junio. Nuevamente las mujeres y los varones que estamos al lado y que la acompañamos o que las hemos traído al mundo, o al lado de las madres, estamos allí como parte de la humanidad. Blandiendo la bandera de la inocencia. Yo no sabía, no me había dado cuenta. Pasaron miles, millones de años con esta injusticia de haber nacido con un sexo que fue despreciado, castigado, ninguneado, llevado a una segunda, una tercera, una cuarta categoría. Y cuando se llega al siglo XXI, mirá todo lo que se tardó, al siglo XXI, a reconocer, mirá, las mujeres también son seres humanos. Bueno, esto no se hizo por naturaleza, se hizo a la fuerza, por una lucha que también tiene muchísimos años y que tiene muchas mártires y muchas mujeres ilustres, desde las sufragistas hasta Eva Perón, hablo de las sufragistas británicas, hasta Eva Perón, y gente que tuvo que soportar el ser profesional y ser ninguneada y vituperada por la gente como Alicia Moró de Justo, bueno, tantas heroínas tenemos en nuestras batallas que cuesta reconocerlas. Recién hace una veintena de años aparece grande la imagen de Juana Zurduy. Güemes y Belgrano, pero la tenían como la gran generala. No tenían ese problema, pero bueno, la tasa tan alta de muertes a mano de hombres que tienen celos, que tienen ganas de sacarse una ganita y qué sé yo, generó un movimiento que dice, bueno, hasta acá, muchachos, ya está, basta, terminemos con esto. Y esto generó un cambio cultural gigantesco, enorme. A algunos todavía nos cuesta
manejarnos con los géneros, con el idioma, con las palabras. Y a otros les parece todavía imposible. Ya no evolucionar en ese aspecto te lleva a la categoría de mono, de analfabeto, de indolente o de pelotudo. Te lleva a unas categorías espantosas. Ya, si, al menos si te equivocás, decir perdón. Porque no se trata de abrir la puerta del auto o ceder el paso en una escalera mecánica, no. Es un poco más, es no matar a la gente, ¿no? Bueno, hay, digo, como hombres, hermanos nuestros que lo hacen porque se sienten superiores, porque se sienten con el derecho. Bueno, no es así. Y es por eso que, para recordar ese derecho, es que transversalmente, si bien todavía hay mujeres analfabetas en este sentido que sienten el machismo como parte de sus luchas y de cosas a reivindicar, todavía las hay. Algunas por ignorancia y otras por pelotudas, otras las hacen por guita, porque el marido está lleno de guita y no importa si las caga a palo un poco, yo voy a defender los derechos que tiene de cagarme a palos mientras me compre el Cartier. Bueno, a ver, boludeces hay en todos lados, pero no. Hay una mayoría que se concientizó con esto y atraviesa todas las clases sociales y también atraviesa todas las ideologías, porque fue un movimiento, casi te diría, mundial. No puedes hacer los mismos chistes tampoco en Italia de los que se hacían ahora. No es lo mismo en Venezuela antes y ahora. No sé en Japón y en Rusia, pero por lo pronto en Occidente no está pasando. Hay un cambio grande, pero hay que recordarlo porque hay insectos como Javier Milei que viene con ideas de este tipo, que no solamente las siente él como un hombre minimizado por su padre y por sus compañeros de colegio, entonces en cualquier lado que sienta que hay alguien un poco débil, de entendederas, televidentes, Del Moro, Fantino, toda la gente que le hizo la corte, se las cogió bien cogidas y llegó a ser presidente de la nación. Bueno, cuando saben que hay un mínimo coeficiente como para evaluarlo, o gente que está cobrando para aguantarlo, se abusa. Pero si llega a tener alguien que tiene algo que él considera menor o inferior a él, mujer, zurdos, cucas, los vitupera. Y entonces ejerce en el gobierno políticas que están dejando de lado estas atenciones que se están teniendo desde el gobierno de Néstor y de Cristina para con las mujeres. La comisaría de la mujer, la instrumentación y la tipificación de femicidios para que aquel que mate una mujer tenga una condena el doble, superior. Todo esto tratar de desarmarlo. Lo están haciendo en el mundo también las derechas, pero no es una cuestión ideológica. Es una cuestión económica. Les cuesta mucho menos una mujer. Necesitan de la mujer, pero degradada. Dijeron, toda la humanidad estuvieron degradadas, no va a costar nada volverlas a degradar. Por estos 15 añitos primaverales que han tenido en su lucha, se van a olvidar, no pasa nada. Van a necesitar laburo y las vamos a tener por mucho menos. Muchos tipos las dejan con 3 o 4 pibes y tienen que agachar la cabeza y recibir eso menos para comprar la polenta. Sí, ya sé. Bueno, en ese mundo nos movemos, pero ellas no se olvidan, como no se olvidaron madres y abuelas. Ellas no se olvidan y marchan hoy y va a ser multitudinaria porque estamos a horas de otro femicidio. Posteriormente hubo uno en Temperley, anteriormente hubo otro en Posadas, así que está lleno, está permanente. Pero este tiene una implicancia tan grande con la justicia o la injusticia cordobesa, con ese fiscal de mierda, con el jefe de seguridad que quería ver el partido de Belgrano. Bueno, ahí están los tipos portándose tan mal, dejando tan mal a mi género. Ese género que honraron tipo como Perón, como San Martín, como Beethoven, como el Indio Solari, como todo. Es un género maravilloso que hizo grandes cosas.
Pero que ahora, además, tenemos la posibilidad de compartir la humanidad de igual a igual. Y eso, andá vos, boludo, andá vos también a la marcha. No es una marcha de mujeres, es una marcha de la humanidad. No son menos, ¿eh? No son menos. Y somos diferentes en pocas cosas, en muy poquitas cosas. Vamos de igual a igual. Vamos a marchar hoy. Hoy es otra vez 3. ¿Cómo le va Joaquín Labarta? Muy pero muy buenos días, Leo, ¿todo bien? Como ¿Todo verás, bien? mi voz está un poco tomada. Me veía yo tan impetuoso y me responde tan suave. Digo, ¿qué pasó? Estuve en el Congreso de Sociólogos y Sociólogas de la provincia de Buenos Aires, el primero nacional, el tercero provincial, lunes y martes, Ajá. en La Plata. Así que imagínate, muchos sociólogos en el mismo lugar. Muchos sociólogos llegaron a un acuerdo. No había posibilidad de dejar de hablar. Era continuamente el análisis del análisis sobre el análisis durante 2 días enteros, Che, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Bueno, eso puede darse con un gobierno nacional y popular como hay en la provincia de Buenos Aires, porque acá no me lo imagino. El primero se hizo en La Plata, el segundo se va a hacer en Santa Fe, el tercero se va a hacer en la capital federal y fue un evento organizado desde el colegio, las federaciones, ¿Este las se hizo asociaciones. Este se hizo en La Plata, En el La de Plata, ayer por eso. y antes de ayer. Ah, ¿están pensados a hacer más adelante? ¿Es el primero? Este es el primero de este año, Ah. es el primero nacional de sociólogos y sociólogas. Congresos de sociología se hacen hace muchos años. Sí. Y por supuesto que está totalmente atravesado por la coyuntura, mucha preocupación acerca de la situación económica, social, la tecnología en las vidas de las personas. Estoy loco con ese tema. Hace una semana que estoy pasando videos y compartiendo un miedo que me agarra, algo que me parece que no sé con qué defenderme. Yo me la banco, no me va a cambiar la tecnología. Pero pienso en futuras generaciones. Es algo que se acerca mucho a lo que Fritz Lang hace 100 años habló de una forma tan increíble. Yo recomiendo una película de este señor que acabo de nombrar, que en 1927 se llamó Metrópolis. Forma parte del realismo alemán, pero el tipo presentaba, en base a su mujer, que no quedó en la historia, que hizo todo el guión, escena por escena, pero Fritz Lang la dirigió. Es un mundo futurista ubicado en 2026, en donde las clases, las élites, los que piensan, están en edificios de cristal muy arriba y en el subsuelo todo el proletariado, no tienen conexión entre ellos, todo el proletariado, y hay una inteligencia artificial que en ese momento se la pone como un cuerpo femenino, así como la novia de Frankenstein, a la cual le vienen algunos rayos en la cabeza, y es el nexo entre las clases dominantes y las clases obreras, que tienen que estar contentas de serlo y de tener trabajo y de dejar toda una vida en pos del bienestar del otro, simplemente por tener un poco de pan, nada más que con eso. Entonces, quien hace esa seducción, quien tiene los argumentos para que ellos, los de abajo, estén contentos, es esa inteligencia artificial. Estamos viviendo eso ahora, en 2026. La recomiendo. Metrópolis de Fritz Lang de 1927. Parece adivinatoria. Y yo, si querés, te agrego un libro de Esteban Gerardo que se llama La sociedad pantalla. Y es un análisis filosófico acerca de Black Mirror. Ah, Te leo solamente algunas líneas Black Mirror muy son cortitas. esos unitarios fantásticos. Exactamente. Los adoro. Es básicamente sociología aplicada, le decimos nosotros. Pero mira lo que encontré entre las líneas de este libro. Dice, el futuro siempre abre las cajas de la incertidumbre. ¿Hacia dónde avanza el destino? Siempre en el hombre se inscribe lo ambivalente, lo que es de dos formas a la vez. La tecnología es solo una especificidad de este tiempo. No grita el mal absoluto ni siembra el bien total. De lo que podemos estar seguros es que siempre quedará algo afuera de las pantallas, el misterio del planeta que nos embriaga, el planeta ancho, vertiginoso, abismal, del que formamos parte. En otras palabras, la tecnología sacó a relucir cuestiones que ya ontológicamente estaban adentro de nuestro ser. No es algo nuevo. Lo que nos está mostrando es qué es lo que sucede cuando eso lo llevamos a velocidades infinitas. Él se llama Tommy Viera, ¿lo conoce? Por supuesto. Bueno, Lamentablemente los dos son, tiene placer. solariano, solarista, ¿cómo se Sí, dice? sí, sí, sí.
Solariano. Solariano, Está muy bien Solariano dicho. también. ¿Cómo le va? Todo tranquilo, Leo, por suerte. Bueno, Sí. ¿quiere opinar sobre esto? Sí, por supuesto. Porque usted es un hombre, ¿cómo se dice? Nick, nacido y criado. ¿Por la ¿sí? tecnología? No, por las mujeres. Sí, por supuesto. Siempre hace un homenaje usted. Sí, tengo el gran placer de haber sido criado por dos mujeres, en este caso mi madre y mi abuela. Bueno, esto que vos recién decías, ¿no? De personas, de hombres que dejan una familia a su suerte. Esto me sucedió a mí cuando era muy chico, recién nacido. Mi padre me abandonó a mí, a mi familia, a mi vieja. La dejó no solamente con un bebé en brazos, sino con un parto de riesgo que había tenido, Mirá con una vos, cesárea sí. infectada. Se decidió por otra familia y mi vieja tuvo que encargarse de muchas cosas. Después al tiempo mi abuelo también, por otra mujer, también decidió dejar la casa y ahí fue cuando nos quedamos mi abuela, yo y mi vieja únicamente. Y por eso mismo quizás tengo una mente distinta a lo que comparto con mi género, ¿no? En otros aspectos. Porque yo vi el esfuerzo de mi mamá por mantener esa casa, vi el esfuerzo de mi vieja porque podamos vivir lo más tranquilos posible. Por eso también soy peronista, porque del 2002 al 2005 aproximadamente, finales de 2005, fue una etapa muy complicada en mi casa, hasta que llegó Néstor y empezó a acomodar todo y podemos volver a comer como una familia decente, ¿no? La cantidad de derechos que le correspondían. Que Mi no abuela fueron- se jubiló como ama de casa gracias Claro. a Cristina Fernández de Como mi Kirchner. mamá. Entonces, ¿cómo no ser agradecido a esa década ganada, ¿no? ¿Cómo no ser agradecido a todo eso? Y de cierta manera también cómo hoy no acompañar y respetar esta gran lucha. Vos antes hablabas de que el gobierno o las derechas mundiales tratan al movimiento femenino por algo económico y también me parece que es por un tema de miedo, porque han visto cómo, por ejemplo, el movimiento de aquí en Argentina de Una Menos fue tan potente que logró cambiar mucho del orden establecido. Claro. Logró patear el tablero y generar un ambiente social distinto, solamente por el hecho de que un par de mujeres dijeron no nos callamos más, vamos a salir a la calle. Entonces, además de que evidentemente como para ellos se mueve todo por números, también es por miedo, por respeto, porque ven, junto como por ejemplo con la clase obrera, cómo las mujeres organizadas pueden cambiar todo un paradigma como lo han hecho hace un par de años atrás y como estoy completamente seguro de que lo volverán a hacer en este momento donde son perseguidas únicamente por ser mujeres. Pero contame una cosa, Tommy. Sí. Por la edad que tenés congéneres, compañeros de trabajo, amigos, que los has visto en la secundaria. Decime si hay una diferencia entre la experiencia que a vos te formatea y tenés los valores sin que te los vengan a contar, y los otros congéneres que tenemos, más que nada vos, varones, jóvenes, que les hincha las pelotas esta cuestión de los derechos, les hincha las pelotas no poder decir piropo, les hincha las pelotas no tocar un culo, les hincha las pelotas que le digan que no, y muchos pueden, o por lo menos tus amigos que deben ser peronistas también te cuentan de otros, y se hacen libertarios, porque viene Javier Milei a defender a esos varones y que vuelvan a tener esos derechos de pegar un sopapo cuando es necesario. Gracias. Los encontrás, los Sí. conocés, existen. Existen. Porque gran parte de la victoria de Milei es por estos pajeros hijos de puta. Existen. De hecho, yo llegué a tener en un momento de amigo a uno, digo tenía, porque evidentemente una persona con esos valores no puede estar cerca mío. Pero sí llegué a conocer a una persona que por un ambiente laboral tuvimos una buena relación hasta que lo empecé a conocer a él cómo era como persona. Y tenía estas opiniones bastante arcaicas que de solo escucharlas te producen asco y yo a este tipo no lo quería más cerca mío y lo saqué, lo eliminé de mi lista de amigos y cuando me mandaba mensaje directamente borraba, ni siquiera lo abría. El tipo creo que se habrá dado cuenta por qué razón le dejé de hablar. Pero esta gente realmente Pero existen y no son poquititos. Existe. Obviamente que uno, acorde a sus valores, va relacionándose con gente que se identifican con ellos, como vos, como Joaco, que tenemos unos valores o una vida o una visión de vida similar y va tratando de sacar a esa persona de su eje. Porque evidentemente yo no puedo compartir la mesa con alguien que opina, por ejemplo, que las mujeres son matadas porque tienen la falda cortita. Yo no puedo tener a alguien sentado así en mi mesa, más, por ejemplo, tener una Se lo hermana chica. buscó, dicen muchos, por cómo estaba vestida esta chica y esta otra chica también. ¿Qué quiere después? ¿Qué quiere que hagamos? Sí. Que no miremos, que no digamos nada, que no le toquemos el culo. Bueno, pero esto también alcanza todas las clases sociales. Absolutamente. ¿Podés entender de alguna manera que una persona de 75 años le cueste, no le salga, no maneje bien el idioma y se hinche las pelotas y demás, que también, que tanto hinchar las pelotas? Bueno,
dentro de poco se muere, no pasa nada. Pero lo raro es la juventud. Sí, el patriarcado es estructural, es una fábrica de producir machistas. Lo que ha sucedido en el último tiempo es un despertar de una conciencia feminista que ha existido por cientos de años, pero que en el último tiempo tuvo mayor repercusión y también logró provocar la toma de conciencia por parte de las capas más jóvenes, lo cual dan esperanza. Ante el horror no hay palabras, Leo, pero el silencio tampoco alcanza. Lo único que nos queda es la angustia y empezar a entender a los femicidios como una cuestión cultural. Está atravesado por la tradición, está atravesado el machismo, está en nuestras vidas. Y lo que hay que hacer es, primero, que hablen ellas. ¿Qué es lo que uno puede llegar a decir, ¿no? Escuchar, aprender. Si muere una mujer cada 30 horas, pero uno solo de esos femicidios aparece por mes o cada 2 meses o cada 3 meses, también hay una cuestión para con la sociedad. ¿Por qué se habla de este y no de los otros? ¿Porque tiene condimentos de morbosidad? Quizás lo que está sucediendo también nos tenga que tocar a nosotros en nuestra vida y en las cuestiones más íntimas. Recién Tommy decía, yo he tenido amigos que han dejado de serlo por sus comentarios. Yo digo también que hay algunos chistes de los cuales ya no nos podemos reír. Claro. Hay acciones que tenemos que empezar a tomar para cambiar de fondo esta sociedad. Es revolucionario lo que logró el feminismo. Y dentro de esas revoluciones, por supuesto, vas a encontrar jacobinos, vas a encontrar excesos, vas a encontrar jóvenes que perdieron su lugar de privilegio en el mundo y entonces encuentren un odio que no tengan sobre quién volcar y por ende se encuentren reflejados o identificados en una figura misógina como la del presidente y sus allegados. Sí. O con la de papá, o con la del abuelo, o con la de la abuela. Exactamente. A veces pasa eso, identificación. Mi abuela no pensaba así. Mi abuela, y sin embargo, fue feliz. Sí, el problema es que tendemos a normalizar absolutamente todo, ¿no? Esa construcción social que se va dando en el día a día, que se va dando en el entorno, que se va dando en el seno familiar, donde uno va pensando que ciertas cosas que pasan en tu casa son normales y así tienen que ser por y para siempre, cuando en realidad el ser humano es un ser inteligente, en muchos casos, en otros no, que está en constante evolución y que cambia sus particularidades, cambia sus hábitos todo el tiempo, constantemente, año a año, mes a mes, día a día. Y en eso hay que ir aprendiéndolo y dejar de normalizar ciertas cosas que pensábamos que eran cotidianas cuando en realidad no lo son. El movimiento feminista en Argentina, principalmente porque ha sido pionero y muy importante en Latinoamérica, ha logrado cambiar muchas de esas cosas que antes estaban naturalizadas y hoy, por ejemplo, podemos identificarlas, podemos señalarlas, porque también se está hablando mucho de la cuestión política que realmente sí está detrás e implícita, porque este gobierno se ha dedicado a tirarle mierda al movimiento feminista desde que ha asumido, inclusive desde antes, con el propio presidente de la nación hablando de quitar la carátula de femicidio, hablando de que los femicidios en su gobierno han bajado. Por ejemplo, a Patricia Bullrich diciendo que el movimiento feminista se había pasado 3 pueblos. O sea, son cuestiones de personas que no es que son normales, porque una cosa que lo opine tu amigo de la esquina y bueno, este es un boludo, no le doy más bola. Lo está opinando alguien que tiene poder, alguien que realmente puede tener una injerencia real. Responsabilidades. Totalmente. Le ponen un montón de micrófonos. Y que tiene adelante una opinión muy fuerte que puede cambiar la percepción de muchas personas que por ahí son maleables en su pensamiento porque no tienen un poder para decidir por sí mismos. Entonces, evidentemente la marcha de hoy es una de las más importantes de la historia de este movimiento porque hoy se para de frente contra un sistema de gobernación que lo está realmente oprimiendo más que nunca y que le está cortando derechos y que le está achicando a la calle, al fin y al cabo. Eso es algo que evidentemente nosotros, en nuestro rol como hombres, no podemos opinar porque no lo sentimos, porque no lo sufrimos, porque no somos mujeres. Solamente ellas lo entienden y solamente ellas saben lo que sufren día a día, o las discriminaciones, o esto de sentirse incómoda en cualquier lugar y ámbito. Solamente ellas lo entienden. ¿Qué podemos hacer nosotros en nuestro rol de hombres? Acompañar, escuchar, no juzgar. Si tenemos algún amigo que hace este tipo de comentarios o que mismo vemos que tiene alguna actitud violenta, señalárselo, decírselo y si es necesario, alejarse de esa persona. Y si es necesario, denunciarlo. Cómo cambió el humor, ¿no? Hoy no admitimos cosas que nos encantaban. Algunas son de culto y las veo igual, por el cariño que le tengo a Alberto Olmedo, pero hay muchos de sus sketches que no se pueden ver, lo que hacían Marrone y Stray
en el teatro, el rompeportones famoso, o los programas de Francella, hoy quedaron, pero para guardar. Pero lo mismo también con muchos tangos, ilustres tangos o milongas, que retrataban ese maltrato. Que hace 3 veces que hace, señora Simón Lavalle, cuando lucís tu talle con ese coso del brazo, no te rompo de un tortazo por no pegarte en la calle. Pero tangos históricos que hoy no se pueden cantar. Más allá del arte que tiene su música, ese idioma, esa poesía, refleja un modo de ver la vida, la toalla mojada. Un ñato que era un cafiolo, que manejaba muchas minas, y a la que se portaba mal y no traía la guita necesaria, le pegaba con la toalla mojada. Pero eso es un tango, una milonga, la cantaba Edmundo Rivero. Muchos de los tangos lunfas relatan estas historias. La maté de 34 puñaladas. 34 puñaladas se llama el tango. Amablemente. La maté porque era mía, era otro. Pero es increíble, se tuvo que quitar 1/3 de los tangos del 30 y del 40. Y si uno analiza a veces algunos otros, como Naranjo en Flor, hay quienes dicen que eso es la historia de una violación y de alguien que se arrepintió. El tango Naranjo en Flor, tan bonito, uno de los más lindos, inclusive muchos de otros ambientes lo cantan, por lo bonita que es la música de Expósito. Esa letra de Mansi marca una violación. Está muchas veces muy bien relatada por algunos psicólogos y analistas literarios que ven en esas palabras, que ahora te las voy a decir, lo que significa. O sea que el arte, que es un reflejo de las épocas, refleja este maltrato. Sí, yo creo que el humor es una cuestión terriblemente sensible para la vida, para la cotidianeidad, para el pensar, el momento. Ahora bien, se me venía a la cabeza Gustavo Varela, cuando vos hablabas del tango, cuando hablabas de las diferentes letras, y él decía, profesor en filosofía, aproximadamente debes tener entre 10.000 y 20.000 tangos escritos desde que nacieron hasta acá. Sí. Los que podríamos considerar machistas no puede llegar más allá de una docena. La gran mayoría de los tangos en realidad de lo que hablan es del desencuentro del hombre frente a un mundo que está cambiando. En términos generales es el tipo al cual la mina lo dejó y quedó solo en el bulín llorando. Por supuesto, ¿no? Sin embargo, canchero y sin cabrearse, le dijo al gavilán, puede rajarse, el hombre no es culpable en estos casos, y termina narrando un femicidio. Pero la diferencia entre el arte y el humor, si bien tiene puntos en común, porque la comedia, por ejemplo, funciona de manera similar, cuando se habla específicamente de la música, uno no está queriendo decir lo que dice. La finalidad es otra. Es como que yo te diga, acabo de volver de la cancha y quiero matar bosteros. No te pasa. No. Sin embargo, lo cantaste, lo dijiste, te reíste, porque su finalidad es otra. El arte justamente lo que busca es libidinizar aquello que la sociedad no puede tratar. Por ende, para mí, si una cumbia villera, un tango o un rock and roll quiere tratar de estos temas, ya sea con la finalidad del baile, de la escucha, del disfrute, del distraerte, del entretenerte, lo puedo bancar. Pero una reunión entre amigos, en donde venga uno y me haga un chiste acerca de, no, porque mira lo que es esa mina con los 2 melones, no sé qué está buscando, ¿qué? No, amigo, te pasaste 3 pueblos, no te voy a convidar mi sonrisa, porque estaría avalando tu chiste. Y estas son conversaciones que nosotros nos tenemos que dar, inclusive sin mujeres en el ambiente, en el sentido de que sean para nosotros. Sí, claro. Ahí son más respetables todavía, Sí. porque si no las otras podrían llegar a ser un cumplido. Claro. Puede ser un personaje que yo invito para quedar bien y no ofender. Si es entre nosotros y en privado, ahí es cuando vale la pena. Yo escuché algunas, La escuché de pibes, por eso le preguntaba a él, que están hinchados las pelotas y que no les gusta, y de todas clases sociales. Ah, bueno. Eso Hay que realmente seguir sucede. laburando con eso. Sí. Pero eso- especialmente los hombres. Porque si se lo dice una mujer para que aprenda, justamente por ser mujer no voy a aprender. También depende mucho de dónde uno se haya instruido. Yo tuve la fortuna de haber estudiado, y esto lo digo con mucho orgullo, en el Instituto de Loma de Zamora, que dicho sea de paso, se pronunció muy fuertemente acerca del femicidio que sucedió en Temperley, porque la chica había estudiado en ese instituto
y se está haciendo la movida y están convocando la marcha al día de hoy. Me siento muy orgulloso de haber sido egresado de ese instituto, de esa secundaria, donde tiene una formación más allá de lo educativo, muy política. Por ejemplo, yo fui vicepresidente del centro de estudiantes y aprendí muchísimo de lo que es manejarse en la calle, de lo que es votar, de cuánto vale un voto, de lo importante que es también tener una opinión según respecto a qué tema. Y ahí cuando fue todo el boom de Ni Una Menos, justamente era cuando yo estaba recién comenzando en el secundario, y se hablaba mucho y se educaba mucho, pero más de educar a las mujeres, nos educaban a nosotros, a los varones, a los hombres, a respetar, a entender, a escuchar y a comprender el porqué. De hacernos entender que no eran que nos estaban atacando a nosotros, sino que era una cuestión más de fondo, una cuestión desde la ideología, desde lo que trataban de derrumbar. Y aprendí muchísimo, y mis compañeros igual, y tuve la oportunidad de forjarme en ese contexto, y de aprender y de entender todo lo que se está llevando a cabo desde hace ya muchísimos años. Yo sé que no todos tuvieron esa oportunidad, y que no es algo común en todos los secundarios del país. Ojalá fuera porque nos ahorraríamos un montón de discusiones hoy en día, por lo menos en gente de nuestra edad. Pero lamentablemente hay que ver cómo uno interpreta esa información. Algunos que sí se lo toman desde lo personal, como decías vos, es un ataque contra mí, no es un ataque contra vos, es un ataque contra como diríamos, es una reivindicación histórica hacia todo lo que le han quitado, así como por ejemplo aplaudimos a Sheinbaum cuando pide, o a AMLO cuando pidió que España pida disculpas por todo lo que le quitaron, es una reivindicación histórica. Esto mismo también es una reivindicación hacia todo el movimiento y todos los años, de todos los derechos, de todas las atrocidades que le han hecho al feminismo, porque no existe desde ahora, sino que existe desde siempre, y las mujeres siempre han sido, por lo menos, de las principales en generar revoluciones en el mundo. Y recontra perseguidas. Totalmente. En todas sus gestas, en todos los países del mundo. Tenemos mártires por todos lados, acá también. Y recuerdo mucho un programa de 3 feministas, cada una de una corriente diferente del arte. María Herminia Avellaneda, una gran directora de televisión. Después estaba María Elena Walsh, una gran autora y cantante, prestigiosísima. Y también estaba Susana Rinaldi. Conducían, en la época de Alfonsín fue esto, un programa en la televisión pública, reconocidas feministas. Y cuando había las comunicaciones telefónicas que había antes, no había Zoom, la de cosas que le decían los oyentes, y las pasaban al aire y le contestaban. Estaban en contra de los postulados que hacían en la década del 80 3 mujeres conduciendo en la televisión pública un programa feminista que hablaba de todas las cosas que sucedían, pero era un magazine. Pero la conducían estas 3 reconocidas feministas. Pero la cantidad de guerra que había, las cosas que se comentaban en las casas. ¿De qué hacen estas 3? ¿Qué están diciendo? Por favor, dejate joder, ¿sí? Querido. Esto yo lo viví, eso. Esto es muy real y está en todos los ámbitos. De hecho, yo que estoy en un ambiente futbolero que lamentablemente sigue siendo muy machista en muchos aspectos. De hecho, hace poco salió la noticia y se hizo un revuelo enorme porque un jugador de fútbol había declarado abiertamente que era homosexual, cuando es lo más normal del mundo. Los jugadores de fútbol que tienen tendencias homosexuales o tienen preferencias sexuales distintas existen, son reales. Existen millones de jugadores de fútbol argentinos. Más decir que de eso un 10, un 15% no son homosexuales. Pasa que al ser un ambiente tan machista no lo quieren reconocer y es una batalla que hay que dar y que ojalá, así como por ejemplo Lago, futbolista de Colón de Santa Fe, que lo reconocís, toda la gente salió a aplaudir y como diciendo, ¡oh, qué bien! ¿Por qué hay que aplaudirlo? El tipo estaba mostrando lo que es abiertamente. Nada más. Y nada, el fútbol sigue siendo muy machista. Cuando comenzó la profesionalización del fútbol femenino, se criticó, de hecho hasta el día de hoy sigue siendo muy criticado, de que cómo vas a ver esos partidos, juegan horrible, que esto, que lo otro, como si fuera que todos los equipos del fútbol argentino juegan excelente, ¿no? Pero la verdad que es una batalla que se da todos los días, se da también, por ejemplo, en el ambiente de la música, con un montón de mujeres que hoy están haciendo rock and roll, que fue también históricamente un sector totalmente para hombres y muy machista. Y yo siempre quiero recalcar una persona en particular del ambiente del rock argentino y de la cultura, que es la Negra Poli, la manager de Los Redondos, una mujer que en el momento donde Argentina vivía su época quizás de machismo más alto, se encolumnó siendo la que ponía la cara por la banda y que sufrió obviamente todo el machismo de la época por cuando iban los grandes productores a querer firmar con Los Redondos, se encontraban con quien que los manejaba era una mujer y no lo podían creer. De hecho, lo que más comenta Poli que le decían es, ¿y dónde está tu jefe? La jefa soy yo. Claro. Y era que ponía la cara. Y es una comentaba figura ayer del Vaticano, sí, que este Papa nombró a cargo de la prensa del Vaticano a una mujer, laica y mujer. Son avances de una iglesia retrógrada,
pero gracias a Francisco empezó a avanzar en este tema y es el famoso del ¿quién soy yo? Falta todavía. Faltan enormes materias, que puedan ser sacerdotes. Eso no pasa todavía. Bueno, de a poco la iglesia es un elefante muy difícil de mover, pero por lo menos se movió con Francisco y sigue en movimiento con León XIV. Tengo acá, me acordaba de Naranjo en Flor y... La ingeniería Y en psíquica. esa calle de Estío habla de alguien que era más blanda que el agua, o sea, jovencita. Y en esa calle de Estío, una calle de verano, calle perdida casi, no me acuerdo, dejó un pedazo de vida y se marchó. ¿Qué es dejar un pedazo de vida? ¿Un aborto? Una pregunta. Primero hay que saber sufrir, lo sufre, el tipo se acuerda de esa mujer joven. Y bueno, primero hay que saber sufrir, después amar y después partir y al fin quedar sin pensamiento. Mejor no me acuerdo, mejor no pienso. Después, ¿qué importa? Después. Ahora, se pregunta, ¿qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejar en mi pecho tanto dolor? Se esconde bajo algunos subterfugios que la poesía tiene. ¿Qué le habrán hecho mis manos? No, ¿qué le habré hecho mis manos? Mis manos pueden pegar, mis manos pueden ahorcar. Y si dejan en mi pecho tanto dolor, ¿dejan dentro de mi pecho o dejan marcado en el pecho la defensa que pudo haber tenido? La policía puede esconder allí una violación que terminó en un aborto. Todo esto analizado por otros que saben, ¿no? Pero recurro a esto para decir que hasta en los 40 se habla de estas cosas que suceden hoy en día, no es que sucedían antes, suceden hoy en día, pero abarcaba también el arte, como es la poesía o la música, para acercarnos a estas historias, escondidas a veces y algunas clarísimas. Yo quería resaltar de la Negra Poli que en el primer disco de Los Redondos a ella la categorizan como la ingeniera psíquica. Una definición... ¿A quién? A la Negra Poli. Como ese sí, triángulo de hierro fundacional de Los Redondos. Y también se me venía a la cabeza un tema inédito de Los Redondos, es El regreso de Mao, en donde las describe a estas chicas de los 60, de los 70, de ideologías políticas fuertes, con ganas de revolución, con la granada entre las tetas. Y ahí hay algo, una metáfora, ¿no? Si querés, que de alguna u otra manera, en los 80 se buscó adormecer no solo a las mujeres, a la sociedad en general, en los 90 distraer y en los 2000 volvieron a explotar. En ese sentido yo creo que el camino está por el lado de la cultura, pero siempre de forma crítica, porque la cultura es parte de nuestras vidas, claro, y tiene el patriarcado asentado hace miles de años. Por ende, esto no es algo que vaya a cambiar de un día para el otro. Van a necesitarse generaciones y generaciones para lograr esa equidad de la cual buscamos. Sí. Por supuesto. Esta charla que estamos teniendo es divina entre nosotros. Como nuevos sociólogos o nuevos relatores deportivos o nuevos locutores, con todo el ímpetu y las ansias en ese nuevo título ejercen, pero un locutor viejo como yo, después que terminan su locución, les diría, está perfecto, me encantó, prestale atención a esto, prestale atención a lo otro. Se lo diría un sociólogo muy reconocido a uno que recién se acaba de recibir y expone una tesis de muy bien, un 8, está perfecto. Le faltaría esto, y lo mismo un relator que recién comienza, le vas a decir, che, bien, está bárbaro. Pero fíjate este y esto. Si hubiese acá 3 feministas, a todo esto que estamos diciendo también nos corregirían, ¿eh? Sí, seguramente. Porque podemos cometer todavía como novatos algunos errores en las exposiciones que hacemos. Y yo agregaría una cosa más. El patriarcado, si bien las principales víctimas son las mujeres, porque tienen condiciones desfavorables en cuanto a lo laboral, en cuanto a la vida en general, también afecta a los hombres, porque no solamente golpea a la mujer, sino que le exige al varón toda una serie de cualidades que es muy difícil tener. Ser blanco, ser estudiante, ser guitudo, empresario, deportista, exitoso. ¿Quién puede cumplir todo eso, Leo?
Entonces estamos todo el tiempo corriendo detrás de la falta, porque no tenemos lo que el patriarcado nos exige a nosotros. Pero que ¿qué tengamos. pasaba? ¿Cuál era la cuenta? Y sigue habiendo hoy en muchos lados. Y cuando te vas al interior profundo o a la América Latina profunda, te encontrás que la evolución cerró así. Estamos hablando gente urbana, pero en el interior ni las noticias llegan. Pero quiero decir que ha evolucionado la cosa lo suficiente como para que llegue a los medios, como para que llegue a las redes sociales, y hay que celebrarlo y seguirlo empujando desde nuestro lado. Es necesario que hoy, que es la marcha del Ni Una Menos, muy vecinas a este femicidio nuevo que tenemos de esta nena, bueno, vayamos los varones, hace falta que vayamos, no por compromiso, no solamente para acompañar a nuestra mujer, porque pensamos esto, lo vamos pensando, y aquellos que somos canosos y estamos en camino de deconstrucción, también es como decir, estoy en tercer año de medicina, bueno, pero voy por la gente del Garraham, no me jubilé, tengo 50, pero voy con los jubilados. ¿O no? Totalmente. Hay que sumarse, viejo. Totalmente. Y recién leí un comentario muy acertado que me parece interesantísimo señalarlo, que es, por ejemplo, haciendo énfasis, por ejemplo, en los comunicadores de mierda que están en la televisión, los Trebuch, los Majul, etc., que han salido, por ejemplo, son los primeros en criticar a Agostina porque ¿cómo estaba vestida así? ¿Qué hacía? Claro. Bueno, ahí es donde vemos la prueba máxima del machismo o del patriarcado. ¿Qué es lo que opina el señor Feynman cuando un muchacho de barrio popular le sacó el celular a alguien y le pegó un tiro? Hay que matarlo, métanle el bala. ¿Y cuál es el comentario de este mismo comunicador o de similares cuando ocurre un femicidio? ¿Pero qué hacía una nena de 14 años con un pibe de 30? ¿Qué hablaban? ¿Qué decían? ¿Y la madre dónde estaba? Ahí es donde te das cuenta el machismo implícito. A uno hay que meterle bala y el otro preguntamos por qué sucedió. Pero en este cambio de cultura, y hablándote yo lo que hablo del periodismo o de los comunicadores, también le cabe decir, ¿pensará esto con su hija, con su mujer, o realmente necesita mantener el puesto que tiene, ganar lo que gana lícitamente, y si tiene alguna plata ilícita también, pero sostener una política que viene desde arriba, viene desde el Estado, y también tiene que sostenerla en este anaquel, que es el anaquel del machismo? No lo podemos saber porque son periodistas y los periodistas están sujetos a tentaciones como cualquiera y a veces lo hacen con laburo, pero en la casa no son así. Esto pasa. Así como hablan de la política y decir que hay que tenerle paciencia y respeto a un ignorante como Javier Milei. O son idiotas, o están mal informados, o son corruptos. No cabe otra. Capaz que O yo son hijos de puta. Capaz que yo soy muy honesto, no lo sé. Pero a mí me genera muchas dudas. ¿Cuánto vale tu opinión? ¿Cuánto vale quedar como un hijo de puta delante de todo el mundo? Porque una cosa es defender una medida política, una medida, bueno, como, no sé, los decretos de Milei o sus declaraciones hablando de monstruos, de aliens. Eso es una cosa. Ahora, delante de un micrófono, echarle la culpa a la madre, a la asesinada de un femicidio, ya no te convierte en un defensor del gobierno, te convierte en un reverendo hijo de remil puta. ¿Y cuánto vale ser un hijo de puta delante de todo? Yo sé que el pueblo, lamentablemente, tiene muy poca memoria y así como se olvidaron de Johnny Viale parando una entrevista para preguntar lo que el presidente quería que le pregunten, se van a olvidar de la cantidad de asquerosidades que están diciendo estos dinosaurios adelante de los micrófonos. Pero yo le pregunto en serio, ¿cuánto vale realmente su dignidad? Porque esto es entregar la dignidad. Después vos podés ser un gorila, obviamente yo no te voy a respetar, porque nunca respetaría un gorila que atenta contra el pueblo, pero ser un hijo de puta, ser un hijo de recontra mil puta delante de un micrófono, ¿realmente vale esos 2,50 pesos por tirar un número que te están dando? Yo creo que no. A veces querés cambiar el auto, querés cambiar la lancha, o querés tener una casa más en el planeta, y a veces lo vale, o a veces tenés miedo. Porque a veces no es el dinero el que te corrompe, sino la verdad publicada de algo que no querés que se publique. ¿Con quién dormís? ¿De qué lado dormís? ¿De dónde sacaste la guita? ¿Dónde la tenés guardada? Y hay gente que lo sabe y lo puede publicar. Y esto te compromete la opinión. Por eso el periodismo hay que tomarlo con pinzas. Estoy hablando de mi profesión, ¿no?
Es difícil. Por eso hay que tener siempre anticuerpos. ¿Sabes qué pasa? O por lo menos lo que yo estoy pensando en este caso particular de los periodistas mintiendo, es que no son panaderos, no son zapateros, cuyo oficio es otro. Ellos eligieron decir la verdad e informar a la sociedad. Por ende, si de repente prefieren priorizar sus intereses particulares a sus valores juveniles que los llevaron a abrazar una profesión, ya estás hablando de un tipo de perversión que va mucho más allá del dinero. Creo que tergiversaron tanto la realidad que tuvieron que llamar a un loco que no la vea para que pueda dirigir los destinos del país. Te quiero contar una cosa. Ayer se inició una mesa de hambre, una huelga de hambre en las puertas del Cabildo, de la Catedral, con el objetivo de unir todas las luchas. Porque no es aislado lo de Agustina, no es aislado los bajos sueldos, no es aislado los jubilados que reprimen todos los miércoles en Plaza Congreso, no es aislado sin laburo, el desfinanciamiento universitario. Hay que poder atar todos esos cabos que hoy están sueltos para que este gobierno empiece a escuchar y el gobierno que venga sepa cuál es el horizonte al que nos queremos dirigir. Porque si no vamos a hacer como una especie de cinchada en donde cada uno tire para su lado y vamos a terminar, como lo indica la física, en el mismo punto. Bueno, muy bien, nosotros nos vamos a ir a un corte, ya en el próximo bloque va a estar Joaquín Labarta para hablar de cuestiones de defensa o de seguridad. Se complica, se mezcla. Bueno, vamos a ver, pero antes vamos a cambiar de tema, vamos a un tema más liviano. Tim Paine. ¿Qué pasa con Tim Paine? Debutó Tim Paine al final ayer con un amistoso con Haití. Voy a contar también algo curioso que pasó. En mi trabajo yo sugerí hacer este partido, que era un Nueva Zelanda contra Haití, un partido que, bueno, en Argentina en teoría... ¿Lo relataste? Sí, no debería tener mucho ¿Qué interés. nos importa? Pero dado que algunos no lo saben, es medio raro, Sí. pero para 4 habitantes que no sepan esto, un influencer argentino dijo, vamos a darle bola al menos conocido de los jugadores en el Mundial y vamos a llenarlo de seguidores. A ver, Sí. Tim Paine está en Nueva Zelanda, tiene 4.000 seguidores ahora tiene casi 4 millones de seguidores. 4.600.000. 4.600.000 seguidores tiene Tim Paine y Sí. bueno, ya la selección está allá Sí. y jugó un amistoso, como vamos Ayer. a jugar nosotros, con Honduras. Bueno, ellos jugaron con Haití y entonces él lo relató. Más de 4.000 personas en vivo, más de 150.000 visitas para ver un Haití contra Nueva Zelanda relatado. Es en formato radial, no es con imagen. Todas las páginas de fútbol argentino, Teis Sport, ESPN, Fox Sport, hablando de Tim Paine y dándolo el 11 con formato de parado táctico. Realmente increíble lo que se vivió anoche. Y bueno, jugó Nueva Zelanda al fin y al cabo. Pasó lo que creo que todo aquel que entienda algo de fútbol sabía que iba a suceder. Nueva Zelanda no es una potencia futbolística, es una de las selecciones que se benefició con este nuevo formato de más selecciones y perdió 4-0 contra Haití. Bueno, esto iba a suceder. Tim Paine jugó 45 minutos. La verdad que es el mejorcito de su equipo, hay que decirlo. Es un 4, ¿no? Juega de 4, muy Pero ofensivo. llega. Sí, de hecho fue el primer tiempo, llegó bastante, tira los centros, juega los corners, la pelota parada desde él. Fue lo más interesante de Nueva Zelanda en el partido, sacando el chiste. No hay mucho nivel futbolístico. Lo más interesante de Nueva Zelanda sacando a Tim Paine es Chris Wood, que fue delantero del Burnley durante 10 años en la primera división inglesa. El querido Bambino lo apodó Maderita. Ya te explico más o menos cómo juega el muchacho. Así que no es un gran habilidoso. Y perdió 4-0 contra la selección haitiana, que también es una linda historia de por sí, ¿no? Haití está pasando hace ya muchísimos años una crisis política enorme. Desde que nació. Sí, desde que se emancipó de la colonia francesa, viene teniendo crisis política tras crisis política. Hoy También está... antes, ¿no? Pues no tenían crisis política, pero la pasaban muy mal. Sí, la Los pasaban muy haitianos mal. siempre, Económicamente con los la pasaban Duvalier, horrible. Con los Tonton Macú, un Sí. horror. Haití fue siempre un horror y no puede salir de ese horror. No, de hecho hoy está manejado por las bandas Claro. que gobiernan el país, pero bueno, haciendo un paralelismo también con lo que sucedió aquí en nuestro país en el año 1986, donde si bien no solucionó el problema, pero sí acalló por lo menos el dolor de una guerra absurda del 82, el fútbol también a Haití le está dando una sonrisa después de muchísimo tiempo, de hecho se hicieron muy Y un famosos. 4-0 con blanquitos. Sí. Que, bueno, ahora vamos a ver. Era local Haití, jugando Vamos en a ver lo que gana Florida. Tim Paine hasta la semana pasada, lo que ganaba.
¿Y qué está ganando ahora gracias a este pibe De que hecho, ahora lo fue a visitar? sí, te iba a decir eso. Tim Payne lo llamó, lo invitó a ver el partido y se conocieron después de que acabó. 45 minutos jugó Tim. Bueno, vamos a ver la guita de Tim Payne hoy y la guita de Tim Payne hasta el lunes pasado, que a este pibe no se le ocurrió otra cosa que hacerlo famoso y que tenga muchos seguidores. Es el video número 13, con ese nos vamos al corte. Mirá. Tim Payne. Poné audio. Argentino agarra y propone hacerlo la figura del mundial. Se le van unos 5 millones de seguidores a su cuenta de Instagram y de repente las agencias de marketing lo empiezan a llamar y le ofrecen entre $10.000 y $25.000, que era lo que cotizaba un posteo por el jugador de fútbol en su cuenta de Instagram. Pero 3 marcas, Duolingo, McDonald's y Puma, le hicieron un contrato anual. ¿Cuánto? 2 palos verdes, $2 millones. ¿Cuánto ganaba él como jugador de fútbol? $200.000 anuales. O sea, se metió 10 añitos de sueldo al bolsillo. 2 palos verdes, una tortadita. Esperemos que la disfrute. Y si te gusta este tipo de noticias, seguime. 1 más 1, 3. Con Santiago Cunio y equipo. Opinión, información y una mirada directa sobre la realidad. Lunes a jueves, de 14 a 16 horas, por Canal 22 Web. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Conectá con el verano y con todo. Pedí la mejor internet de 300 megas con 6 meses de T-Play sin cargo por solo 12.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. Info Show con Luis Ventura y Jimena Rigel. Todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, información, primicias y análisis. Lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía por Canal 22 Web. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Código Luteral con Gustavo Luteral. Entrevistas y recorrido por la vida de los mejores protagonistas. Jueves de 16 a 17 por Canal 22 Web. Conectá con el verano y con todo. Pedí la mejor internet de 300 megas con 6 meses de T-Play sin cargo por solo 12.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. Greco, con Leonardo Greco y equipo. La actualidad política sin vueltas. Análisis claro y debate abierto. Lunes a viernes de 12 a 14 horas por Canal 22 Web. Moranza, con Diego Moranzoni y equipo. Debate, análisis y las preguntas que importan. Lunes a viernes de 20:30 a 22 horas por Canal 22 Web. La Juntada, con Santiago Cunio y equipo. Un encuentro para debatir la realidad. En vivo viernes de 14 a 17 horas. Repite los domingos de 16 a 19 por Canal 22 Web.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Conectá con el verano y con todo. Pedí la mejor internet de 300 megas con 6 meses de T-Play sin cargo por solo 12.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. Estamos de vuelta con Larry de Clay y equipo. Política, actualidad y las voces que marcan la agenda. Lunes a viernes de 17 a 19 horas por Canal 22 Web. Íntimamente, con Alejandra Rubio, los protagonistas del espectáculo. Pásame a aquel, por favor. ¿Cómo les va? Los saludo de nuevo porque soy el mismo, pero sin campera, ya sin gorra, y me estoy muniendo de libros. Estos son los de Santiago Cuneo. Este es el número 2 de Democracia Confederal, donde están todas las predicciones de Solari y Parravicini analizadas, más allá de completar el plan que tiene para esta Argentina, bastante revolucionario. Por cierto, Santiago Cuneo, que ya lo había expresado en el Democracia Confederal 1. Bueno, estos dos se pueden conseguir por Mercado Libre y también, a mano, analógicamente, en el kiosco de diarios que está frente a la pizzería Guerrín o Guerrín. Tiene diéresis, así que debería ser Guerrín. También podés conseguir este por Mercado Libre. Mira, habla bien, che, lo escribí hace un tiempo para todos aquellos que tengan ganas de hablar bien. Y hay un montón de curiosidades. Y entre ellas, bueno, que todas las palabras tienen acento. Todas tienen acento. Si yo tengo ganas de decir libro, el acento está ahí. No quiere decir que tenga tilde. Tilde es otra cosa. Tilde es cuando yo tengo que poner el acento contra natura. Porque si yo veo la palabra digo colibrí, colibrí, qué lindo colibrí. Pero debo decir colibrí y debo ir contra mi naturaleza castellana de poner el acento en el medio. Y entonces existe la tilde para que yo deba poner un énfasis en un lugar donde no corresponde. Porque si no, diría lápiz, no lápiz. ¿Por qué le voy a poner el acento en la A si lo normal sería decir lápiz? Bueno, porque no sucede así con todas las palabras. Así que todas las palabras tienen acento. Algunas se le ve como mamá, si no diría mama, o cámara, si no diríamos cámara, y otras lo tienen naturalmente y se leen como computadora. Uno dice computadora y no computadora o computadora, como si fuera guaraní, simplemente por eso. Otra cosa que tiene que ver con los géneros, armas, por ejemplo, hay una que genera mucha confusión, revólver y pistola. El revólver es fácil de identificar porque tiene muchas curvas, tiene un mango medio dobladito, tiene caños a veces cortos, a veces largos, cambia su longitud, pero lo importante es que en la cintura tiene un tambor, el tambor tiene muchos agujeritos, ahí van las balas, son 6 o 7 o nada más. En cambio la pistola es más cuadrada, hay muchas que son muy cuadradas como la Glock, hay otras que son menos cuadradas, pero son cuadradas, su formato es cuadrado y cargan por abajo esas cosas que uno ve en las películas, ponen, tienen 12, 15, 20 balas, bueno. ¿Y cómo se dice? El arma blanco debería ser, porque si digo si se trata de un cuchillo, el arma blanco. No, el arma blanca. Hay una cuestión que tiene que ver con la cacofonía que el castellano la evita. Entonces, en vez de decir la arma, uno dice el arma, para evitar esa doble A con una acentuada. El arma, pero todo el resto sigue en femenino. El arma blanca depositada sobre la mesa.
Bueno, ya que estamos hablando de armas, tengo a Joaquín Labarta acá, especialista y ex miembro de los equipos de defensa de nuestros gobiernos nacionales y populares. ¿Cómo le va? Extraordinario, 9,5. Se lo ve Es que muy bien. estoy para parar una locomotora de frente. Entonces, ¿por qué no me cuenta cosas que tienen que ver directamente con aquellos que estudiaron para una cosa y lo hacen ejercer otra? Es como decir, bueno, vos estudiaste para ser neurocirujano, pero por favor, te necesitamos en el área de enfermería. Sí, pueden hacerlo, pero no sé si saben tanto o si quieren hacer tanto. Esto pasa con las Fuerzas Armadas, que ahora los quieren hacer policías. Sí, usted venía hablando de términos y palabras y me quedé pensando en una palabra que yo utilizo que no creo que exista, pero que es policializar. Claro, bueno, pero porque se entiende, ¿eh? Hoy en día es algo que está sucediendo en muchos países, vamos a llamarle periféricos en vías de desarrollo, lo de policializar sus Fuerzas Contrafáctico Armadas. tampoco existe, pero se la usa. Totalmente. Ahí estamos. Totalmente. Siga. Totalmente. Y lo que sucede, bueno, a ver, hay algunos ejemplos de algunas naciones soberanas, o por lo menos en sus formas, que han renunciado directamente a tener Fuerzas Armadas. Es el caso de Costa Rica, por ejemplo, ¿no? Ah, claro, que no, hace rato que no tiene. Hace rato que no tiene, desde los años 40, razón por la cual su presidente de ese momento inclusive tuvo un Nobel de la Paz. Pero uno dice, bueno, si uno deja de tener Fuerzas Armadas, de la defensa de la soberanía de un Estado, ¿quién se hace cargo? Bueno, y allí entra o un tercer Estado, es decir, delegamos nuestra capacidad de defensa en un tercer Estado, o nos quedamos indefensos. Esta es una propuesta, es algo que venimos charlando en el mundo de la defensa, investigando hace mucho, pero hay varias corrientes. En su momento fue un impulso del macrismo en Argentina y ahora con un renovado impulso del gobierno de Milei de intentar convertir a las Fuerzas Armadas, argumentando problemas presupuestarios, que por supuesto los hay, pero por culpa justamente de quienes gobiernan, en algo así como guardias nacionales, ¿no? O una policía nacional, asignándole roles de seguridad interior, más allá de las malas experiencias históricas de asignarle la seguridad interior a las Fuerzas Armadas en Argentina, pero relegándolas a algo, primero para lo que no están preparadas. O sea, primero hay que hablar de conceptos claros como decir, bueno, ¿están entrenados los soldados del ejército, los integrantes de la Armada Argentina o de nuestra Fuerza Aérea Argentina para combatir el delito común? No. Hoy no. Hoy en una no. época sí. En los 60 y en los 70 iban a West Point y no analizaban las batallas de Napoleón. No. Les hacían aprender a los Galtieri, a los Viñón y a todos estos, y le daban muchas medallas, cómo reprimir a sus pueblos. En las escuelas de las Américas se los instruía en tácticas de lo que se llamaba lucha contra el terrorismo, y el terrorismo clasificado. Los franceses que torturaban a los argelinos, ¿no? Claro, sí, los sistemas de tortura que utilizaron acá la última dictadura militar fue todo copiado de los franceses, pero instruido también. Pero venían por acá franceses. y no lo hacían Sí, sí. en un departamento escondidas. No, claro. Les pagaba el Estado y salió de nuestro erario y se hacían en instituciones públicas y que alguna vez tuvieron gloria. Correcto. Ha sido así, pero bueno, ahora la discusión empieza a ser otra, porque uno dice, bueno, no están preparados para ello, correcto. El armamento que utilizan no es para ello. Usted se imagina hacer seguridad interior con un FAL, ¿no? O sea, que atraviesa dos paredes, o sea, un disparo perdido en la calle de un FAL es de una peligrosidad que jamás tendría un revólver o pistola, como usted decía. Claro. Cuando además la tendencia mundial en las fuerzas de seguridad es a bajar la letalidad del armamento. Inclusive hay municipios, no sé, el municipio de Vicente López ya está utilizando armas que disparan postas de pimienta, que no son letales ante una falla, pero que inmovilizan a un presunto delincuente. La bala de goma que usan las fuerzas Correcto. de seguridad. Ahora, ¿cuál es el componente? Y nosotros vamos a analizar más allá de si están preparados, si tienen el armamento, ¿cuál es el componente político detrás de esto? Es un componente de subordinación, porque lo que están diciendo es, bueno, de nuestra defensa, que se ocupe el Comando Sur. O sea, Estados Unidos. Así, liso y llanito. Y nosotros, bueno, reconvertimos a las fuerzas a las que ya destruimos con bajo salario, le sacamos la obra social,
destruimos la caja de jubilaciones. Bueno, ya que están tan mal, ¿por qué no le hacemos un complemento de lo que serían las fuerzas federales de seguridad? Que tenemos varias, que están preparadas, que tienen mejor presupuesto. Es decir, la verdad que detrás de esto el componente es netamente político. Tienen más insumos, de hecho, exportamos a Bolivia. Totalmente, Claro, tienen más totalmente. insumos que las Fuerzas Armadas. Por eso yo creo que acá no hay que confundirse quienes se llaman del campo nacional y popular o quienes se llamen progresistas o de izquierda, quienes pensemos que Argentina merece ser una nación y creamos que este país debe tener un proyecto de nación, debemos defender la realidad y la posibilidad de tener fuerzas armadas que defiendan nuestra soberanía. Después discutiremos el cómo, pero, o sea, yo lo que siento es que volvemos a rediscutir cosas que están superadas como esta hace 200 años. O sea, pensemos que el ejército argentino nació antes que la patria. Sí, claro. Y ahora estamos rediscutiendo si eso lo relegamos y que se ocupe el Comando Sur, entonces nosotros hacemos guardias nacionales. Bueno, en esto creo que tenemos que tener, los que nos consideramos argentinos, un acuerdo absoluto. Después, cómo las profesionalizamos, cómo las expandimos, cómo las mejoramos o cómo las reorientamos, es otro tema. Pero creo que esto tiene que quedar zanjado y hay que decirlo con todas las letras. Néstor Kirchner se mandó una patriada. Primero Duhalde, que hizo algún trabajo, no es un hombre que quiera y tiene muchas manchas en su lomo, pero económicamente tuvo que arreglarse con algo que no hizo de la Rúa y dejar más o menos ordenadas las cosas para que venga un Néstor Kirchner y se mande una patriada increíble, enorme, dar vuelta a todo ese desastre económico. El que venga, ojalá sea de nuestro campo, tiene 6 veces más trabajo que hacer. Es muy difícil hoy, en este mundo, no solamente en este país, revertir una situación que me atemoriza y lo vengo exponiendo acá con un montón de informes y tiene que ver con, vamos a llamarlo inteligencia artificial, pero cómo estamos dominados por diferentes frentes. Y ya no es una cosa de nuestro barrio, ya es una cosa del mundo. Y ahora vamos a escuchar el video número 1, por favor. Es Karma Artigas. Esta señora española, ex secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, puso sobre la mesa los principales peligros de la inteligencia artificial a nivel político y económico durante su participación en la presentación en España de la encíclica Magnificat Humanitas del Papa León XIV, de lo cual estuvimos hablando ayer. El Papa advierte, ojo, con la inteligencia artificial. Hay muchos que lo están advirtiendo. Ya casi hasta corren peligro sus propios creadores porque podría llegar a pensar por sí misma y sacárselos de encima la misma inteligencia artificial. Así que vamos a ver qué dice esta mujer, pónganse los cinturones de seguridad, nos alerta de la velocidad enorme que está teniendo esto y de la peligrosidad. Escúchala. Primera vez en el mundo hay más dictaduras que democracias de países. Las principales potencias mundiales son autocracias, China sin duda, Rusia sin duda, y Estados Unidos es prácticamente una autocracia en este momento. Nunca había visto ya la mayor connivencia en el poder público y privado, la cleptocracia y el beneficio privado a través de las empresas, y dos cosas que hasta ahora pensábamos que eran solo exclusivas de China y que estamos viendo en Estados Unidos, que es la obsesión por el control social, algo que también habla el Papa en la encíclica. Por lo tanto, fijaros a qué nivel que hemos llegado de monopolio, que no es que el dueño de la autopista sea el dueño del peaje, el dueño del camión y el dueño de las manzanas, sino que aquí, y esto no hace falta que llegue la IA para regularlo, porque los monopolios se han regulado desde el día 1 que se inventó el ferrocarril, ¿vale? Pero los monopolios han sido verticales. En las farmacias, farmacéuticas, la banca, ahora son monopolios horizontales. Es decir, los dueños de las principales compañías tecnológicas, que son 4 o 7, las magas 7, son dueños de las plataformas digitales.
y los dueños de la inteligencia artificial también compran medios, como es de Washington Post, o quién sabe, Telefe y Vila y Manzano a quien responden, pero los medios tradicionales también forman parte ahora de estas plataformas. ¿Sabe que en relación a esto que decía Joaco, me genera, y lo hablábamos ayer, si algo que se está manejando de manera autónoma comete un crimen de guerra, ¿de quién es la responsabilidad ahí? ¿Del país? No está normado, seguramente debería ser del Estado, pero nada, son fronteras que se van corriendo a una velocidad donde por supuesto los sistemas jurídicos no acompañan a esa misma velocidad. Porque el sistema jurídico opera al interior de una nación y cuando vos estás hablando de un conflicto bélico, lo que tenés es derecho internacional que está reglamentado en base a convenciones y que la guerra justamente busca romper esos límites. Si me permiten, me gustaría rescatar el exquisito neologismo que trajo Joaco a la mesa, que es la idea de policializar. Me vino a la cabeza un contemporáneo filósofo francés, Jacques Rancière, 85 años tiene, profesor, filósofo, que él dice que la política y la policía son conceptos casi contradictorios. Vos en un mismo tiempo y espacio tenés uno o tenés lo otro. Cuando vos tenés política, la parte de los sin parte reclama su parte. Entonces hay fricción y en esas fricciones hay diálogos. En los diálogos llegás a acuerdos. Si no llegás a un acuerdo, entonces vas a la guerra. Ahora bien, cuando se suspende el diálogo, cuando ya no hay lenguaje, cuando no hay posibilidad de intercambiar información, lo que tenés es policía. La policía está para mantener la ley, para mantener el cuadrante que correspondería por historia a cada uno. Y en esa historia la Argentina tiene mucho que contar, porque no es la primera vez que los gobiernos han intentado involucrar a los militares en conflictos políticos. Por ejemplo, uno de los que más terribles fueron en la Patagonia Rebelde. Claro. 1919, el general 1920, Varela. 1921, el desembarco de Varela en la Patagonia nos costó a nosotros 700 muertos, a los cuales les hicieron primero cavar sus propias fosas para no tener que enterrarlos, y terminó desembocando eso en el primer golpe de Estado. No tenemos que olvidar que si no hubiese habido un primer golpe de Estado, tampoco hubiésemos tenido un último. Porque básicamente, si vos le decís a las Fuerzas Armadas que se empiecen a involucrar en conflictos políticos, luego las Fuerzas Armadas te van a decir, entonces, ¿para qué te necesito a vos? Claro, se van cebando. Entonces yo creo que ahí, decía Bourdieu, ¿no? La sociología es como un campo de combate. Nosotros tenemos que combatir dentro de la política, porque si no, no nos queda nada. La guerra es la nada, es la perdición, es la madre de todas las cosas, decía Heráclito, es el fuego. Justamente la humanidad, el consenso, los acuerdos, son los que nos pueden llegar a conducir a un mundo que quizás no va a terminar de tener guerras, pero sí la paz se va a transformar en algo un poco más común, que, como bien nos decía la mujer que escuchábamos recién, no estaría sucediendo. Vamos a lo primitivo. Gente buena y mala. Curas buenos, curas malos, maestros buenos, maestros malos, policías buenos, policías malos, militares buenos, militares malos. Hemos tenido la suerte de tener militares muy buenos, Mosconi, Sabio, Perón, Dorrego, y hay un montón que hicieron gloriosa la fuerza. Y tenemos héroes en Malvinas de parte de la Marina y de parte de la Fuerza Aérea, fundamentalmente, respetados en todo el mundo. Pero también están los que se ceban, les piden primero un favor, los que nunca cayeron en cana, los Martínez de Oz, por ejemplo, les piden un favor, hacen el trabajo sucio, se creen que son los poronga y en algún momento se portan más allá de lo que le pidieron muy mal. Mira, Carlos del Frade es un diputado de la provincia de Santa Fe, es un diputado provincial, muy instruido, yo lo admiro mucho, lo sigo mucho a ese diputado, y lo entrevistan y cuenta una historia de, ¿por qué le decimos golpe cívico-militar? Bueno, hay muchos ejemplos, pero él rescata a los empresarios santafesinos que han apoyado a la guerra, fundamentalmente, porque, bueno, Galtieri les hizo algunos favores y después, entonces, les pidió una compensación, se sintieron obligados a compensar a Galtieri, pero
Mucho antes también Macera y Galtieri tuvieron mucho que ver con el narco, de una forma escandalosa. No lo vas a ver en la prensa, casi en los libros de historia no aparece esto, pero te lo cuenta Carlos del Frade. Es el video número 8, ponelo por favor y seguilo a Carlos del Frade, un tipo muy instruido que cuando se pone a hablar de Vicentín, puede tardar horas en contarte lo que es eso, y lo viene contando de hace muchísimos años. Bueno, ahora se ocupa de Galtieri y de Macera. Mirá. Historia también de Galtieri y el financiamiento de la guerra, claro, Galtieri, gracias a empresarios de acá de Santa Fe. De Santa Fe. Sí, sí, sí. Cuando él reemplaza en Rosario, cede el comando del Segundo Cuerpo de Ejército y jurisdicción sobre Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, él reemplaza a un tipo muy clave en esto que se llamaba Ramón Genaro Díaz Besone. Galtieri asume el 12 de octubre del 76, Díaz Besone había estado en septiembre del 75 hasta ese día, Videla lo asciende, lo mete como ministro de Planificación, y en septiembre del 77 viene la Bolsa de Comercio de Rosario. Alfombra roja, crónica de la capital, 300 empresarios de Santa Fe, de pie durante 5 minutos lo aplauden. Y Díaz Besone dice, nosotros hicimos el golpe para defender al capital y la empresa privada. Nada de cuestión patriótica, nada de San Martín, nada de orden porque de Occidente. Le limpia a los delegados, los delegados le limpia fábrica. obviamente entre comillas. Y las empresas terminan agradeciendo la desaparición de delegados, porque la mayoría de los desaparecidos eran trabajadores. Ese fue el objetivo del golpe en realidad. Y entonces esas empresas después se comprometen a ayudarlo a Galtieri, gana la interna y hay otro aporte que es el principio del desarrollo del narcotráfico por el río Paraná a partir del primer cargamento del 24 de abril del 78, que viene Macera a recibir eso, que se presentó en la prensa como 200 kilos de azúcar, y 2 años después los que lo trajeron, oficiales de alto rango de Bolivia, van a dar lo que se conoce en la historia del mundo como el narcogolpe de García Meza y Arce Gómez. Que dicho sea de paso, cuando Galtieri los recibe en Rosario, los hace socio del Jockey Club. No, para. ¿Viste? Es increíble. Película. Es una película. Y así se va formando nuestra historia. Esos militares a los cuales hemos formado con plata, no yo, pero de mi papá y de mi abuelo. Mirá por qué camino agarraron, ¿no? El narco, el río Paraná, que hoy está tan manoseado y que sabemos muy bien que sirve, pregúntale a Frigerio, que sirve como una vía fluvial de salida de un montón de productos que vienen de toda América. Sabemos la importancia que tiene el Paraná para exportar al mundo no solamente soja, sino todas estas cositas que se inauguraron con la ayuda de Bolivia, con esa Bolivia de Arce Meza. Bueno, en esa época en que eran los poronga, ¿no? Los milicos. Bueno, es una historia más de esas. Y sabemos que los Estados Unidos está muy interesado en todo eso, por eso empezó a mandar a soldaditos para nuestro lado y cada vez queda más en evidencia, ¿no? Mientras nosotros nos quedamos con los discursos de Milei, por ejemplo, ayer hablando de Monster Inc. Bueno, sí. Una película maravillosa, pero él se fijó en... No entendí la referencia tampoco. No entendió cuál es el mensaje. Más aún cuando viene de Pixar, el mensaje supera a los de Disney de toda la vida. Por supuesto. Cuando uno ve las películas de Pixar, el valor de la vejez, el mancomunarse en contra de las tiranías, como es la película Bichos, el seguir valorando las cosas viejas, como es Toy Story, que ahora viene en la número 5. ¿Qué se fue a fijar? ¿Qué quiere ver el libertarismo? No entendí a dónde quería llegar. Monster, sí. No entendí la referencia para nada. Una película tan bella que nos demuestra que se puede ser feliz sin necesidad de caer en asustar. En asustar, claro. Con la risa puede generar más que con el llanto. Por supuesto. Es un mensaje que te deja no lo vio eso. La película. No vio el negocio en asustar. De superación, por ejemplo, porque Mike no podía ser asustador y se dio cuenta que podía formar parte de ese sector que él tanto quería de otra manera. Bueno, un montón de cosas que seguramente no entendió, pues yo dudo que las haya visto. Pero mientras nos quedamos con eso, con el tipo hablando de Alien, con el tipo hablando de ahora de monstruos, por detrás, bueno, tenemos el acuerdo con el FMI. Muy bien, permítame. Sí. Dijo monstruos. Sabés que nadie dice eso, ¿no? No. No, se dice monstruo. Habitualmente se dice monstruo. Nadie lee cómo está escrito.
Porque está leí su escrito libro. monstruo. Ah, muy bien. Leí su hijo de libro. puta, ¿viste? Toda la gente dice monstruo, monstruo, monstruo. Pero si no está, pero Porque no ¿por leyeron. qué dice monstruo? Habla bien, che. No es- dice monstruo. es Se lee monstruo. Es muy difícil. Es como menstruación. Tenés que hacer un ejercicio difícil en la boca. Pero dice monstruo. ¿Sabés qué lindo en tu familia cuando vos digas, esto es un monstruo? ¿Qué te pasó? Qué Dijiste vocablo. monstruo. Fui a lo de Greco. Mirá cómo se escribe. Monstruo, no diga monstruo. Es porque leí su libro. Lean Muy bien, Habla bien, muy bien. che, y lo van a tener solucionado. Pero bueno, mientras Milei está en tanta pavada, detrás están estos acuerdos con el FMI que parece que nadie lee, nadie ve. Tenés que bancar a libertarios diciendo que el gobierno peronista de Cristina Fernández de Kirchner sumó 300 millones de deuda. Boludeces que escuchan. Ah, ahí. bueno, la pasamos ayer esa Lo que vimos discusión. ayer. Y también esto, ¿no? De soldados estadounidenses caminando libremente por Argentina, posicionándose en mar argentino. Y pareciera que no pasa absolutamente nada, ¿no? Que, Sin aprobación del Congreso. por además, supuesto. No pasa nada. Es como que, ¿qué? Son acá, vinieron de vacaciones, ¿no lo viste? Bueno, ahí te das cuenta dónde reside el poder real en Argentina. Yo no me Claro. canso de decir, a quien me quiera escuchar, cuando algunos dicen, no, Patricia Bullrich cambia mucho de partido, de gobierno. No. Acá el poder real, y que no reside en Argentina, termina poniendo en todos los gobiernos 2 o 3 ministros clave. Cuando vos lo veas a Sturzenegger, cuando vos lo veas a Caputo, cuando la veas a Patricia Bullrich en un gobierno, siempre va a ser un gobierno que va a venir a hacer lo mismo, siempre la pondrán de afuera, y no importa el partido Tiene ni el miedo. color. Cuando aparezcan, ¿No? tiene Pero miedo. permítame agregar otra mirada, porque el poder real son las Fuerzas Armadas, es el Comando Sur, pero también es Hollywood. Yo creo que, porque el 95% de las cosas que diga Esos son Milei, instrumentos. Arriba está el poder real. está el poder real, la cultura también domina, y Claro. que el 95% de las cosas que diga Milei sean estupideces no significa que todo lo sea. Yo creo que tiene un componente delirante que le hace decir aquellas cosas que a la mayoría no se atrevería ni siquiera a pensar. Y en este caso particular de Monster Inc. hay una cuestión que me gustaría resaltar, porque decía Marx, la historia se repite 2 veces, primero como tragedia, después como comedia. De alguna u otra manera, Milei es el repetir de la tragedia de la última dictadura militar. Son los mismos, es el mismo plan económico. Entre Caputo y Martínez de Oz no hay diferencias en el plan económico. La diferencia es que ahora no tienen a la sociedad adormecida por el miedo de las balas, pero sí la tienen adormecida con los memes, con los chistes, Claro. con este tipo de cuestiones que a uno le quedan absolutamente... No tiene palabras No. para poder representar el circo que están llevando adelante. ¿Por qué implosiona la sociedad en vez de explotar? Bueno, esto lo explica. Estamos adormecidos con esto. Algunos dicen, me la busqué. Yo formé parte de esa mayoría que lo llevó ahí y entonces me la tengo que bancar. Sí, lo vemos mucho eso. Está implosionando la sociedad. Está cada vez peor, pero implosiona. Sí, creo que todavía seguimos, acá nuestro sociólogo de cabecera nos podrá ayudar, pero hace unos días veía un informe sobre los efectos de las anteriores pandemias, sobre qué sucedió estructuralmente en nuestras sociedades con la peste negra, la fiebre amarilla, y los sistemas en los 2 o 3 años posteriores a las pandemias cambiaron completamente, con efectos, no sé, hasta en la arquitectura de Buenos Aires, que la gente con la peste amarilla se mudó a la zona norte Claro. y hoy se configuró, digamos, el polo de los que viven bien en la zona norte. Y decía esta autora que recién estamos empezando a ver, con muy poco análisis, los efectos de la pandemia en nuestra sociedad, en esto de irnos para adentro, implosionar, la falta de comunidad ante la desazón. O sea, vemos todos los días cómo una crisis económica sin precedentes se lleva puesto a miles de argentinos y no solo no hay protesta social, sino que hay una culpabilización hacia uno mismo, ¿no? Sí, claro. Y Una uno de los- autoflagelación espantosa. Y uno de los indicadores que mejor te refleja lo que estás diciendo es la tasa de suicidios. Sí, y aumenta también el muchísimo. intento de suicidios. Son estadísticas muy similares a las que se viven después de una guerra.
En pocas palabras, las transformaciones son culturales, son arquitectónicas, son urbanísticas, son artísticas, son inclusive sexuales, son modificaciones en términos de poder. La de la fiebre amarilla es particular de la República Argentina, pero la de la peste negra es particular de todo Occidente. Justamente salimos de la Edad Media e ingresamos en el Renacimiento y muy poco después en la modernidad con el fin de esa pandemia. Y sí, comparto lo que están acá esgrimiendo. Las transformaciones que estamos viviendo no se ven todavía de forma cristalizada, pero sí se están viendo al interior de los individuos. Hay una diferencia muy grande en cómo siente, cómo goza, cómo piensa, cómo habla, cómo vive un niño devenido en adolescente, devenido en joven, a cómo lo están haciendo las capas más adultas. Es una batalla que ganó este modelo de gobernar, me parece, sobre la gente, de hacerle creer de que las cosas salgan mal o no lleguen a un buen fin, son responsabilidad únicamente de ellos. Esto de valerse por uno mismo, de la independencia, de vamos a decirle, las oportunidades, que hay que buscarlas, que no llegan, que es imposible si sos de abajo. Creo que quedó inculcado en cada uno de nosotros. Es una batalla que ganaron, porque la gente tiende no a señalar al sistema como el gran responsable, sino a uno mismo. Es porque no me esforcé, es porque no estudié tanto, es porque no me preparé. Lo que se ve en Metrópolis. Totalmente. Claro. 100 años antes, Fritz Lang lo muestra en la película Metrópolis. E inclusive anticipando la inteligencia artificial, que es esta mujer electrónica, que es el nexo entre los que viven arriba en los edificios de cristal y los que están abajo en el subsuelo laburando. Y ella los seda, los amansa, les cuenta que sigan laburando, que esto es beneficioso para ustedes. Tienen que ser felices de este modo. Bueno, también está en la película Bichos y está en un montón de lados. Paralelismos. Cristina Fernández de Kirchner hizo en su primera presentación después del atentado que sufrió un paralelismo entre lo que le pasó a ella y a Hipólito Yrigoyen. Recién lo nombrábamos acá. Es el video número 16. Y también voy a hacer referencia a lo que fue la inserción de esas clases dominantes, inclusive en ese primer gobierno democrático, si bien no votaban las mujeres, pero tenía 5 ministros de la alta sociedad. 5 ministros de Yrigoyen fueron de la alta sociedad. Y cuando habló de la Patagonia rebelde fue en época de Yrigoyen. Esa represión que mandó el gobierno al general Varela para allá. Pero así todo era un gobierno de un hombre popular votado por las masas que creían en la Unión Cívica Radical a través de las revoluciones que tenía con los conservadores, con los vendepatria y demás. Y entonces hizo muchos adelantos para la sociedad de esa época, cosa que no le gustaba a la alta sociedad. Por eso también padeció en la cárcel el engaño. No es un traidor a la patria, ni tampoco era un archimillonario, tampoco era un pobrecito, si bien cuando tiraron los muebles a la calle había una cómoda y una cama, pero era dueño de grandes extensiones de campo. Pero no era ese ladrón ni nada de lo que se mostraba de él. La prensa habló cualquier porquería. La prensa justificaba el golpe de 1930. También lo ratificó la Corte Suprema de Justicia, como ratificó a todos los golpes de Estado. Toda la Corte Suprema, y ese es el Poder Judicial, han ratificado a los gobiernos que vinieron por golpe de Estado. Siempre, desde 1930 hasta 1976, aunque te parezca mentira. Bueno, el paralelismo que va a hacer es con el atentado. También Yrigoyen sufrió un atentado y así lo contaba Cristina en un tono bajo. Hace un mes había sufrido su atentado, mirá. El 24 de diciembre de 1929 hubo un atentado contra la vida de Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen era presidente de la República Argentina. Había ganado en el año 28, el año anterior, por más del 60% de los votos. Pero la crisis del crack del 29, de la Bolsa de Nueva York y lo que fue la Gran Depresión, después a partir del 30, había disparado los precios en la Argentina de los alimentos. Había muchísima inflación. Habían perdido poder adquisitivo los salarios de los trabajadores, producto del crack mundial, y había una oposición muy feroz. A Hipólito Yrigoyen habían hecho un acto el día anterior
en la puerta de la casa. Y el 24 de diciembre, cuando iba acompañado con su custodia, una persona atentó contra su vida con 5 balazos. Hirió al comisario que iba con él, Irigoyen salió ileso y el agresor fue abatido por la policía. Pero yo quiero mostrarles, porque obviamente si yo cuento, bueno, puede ser una opinión sesgada de Cristina lo que está diciendo. Este libro es del año 1929, es el diario de sesiones de este Senado. Diario de sesiones de este Senado. El atentado fue el 24 de diciembre, pero el 21 de enero del 30, hubo una sesión y obviamente los senadores, no había senadoras en ese momento, eran todos hombres. Todavía no había llegado a Perón con el voto femenino. Así que, miren chicos, chicas, estábamos todos hombres. Y entonces un senador radical, el senador del Valle, pide la palabra para hacer una manifestación precisamente por eso que había sucedido. Y miren lo que dice. Esto lo digo en nombre de la representación radical, con entera conciencia y tranquilidad. Ese atentado no ha sido sino la consecuencia de la actitud interperante y desorbitada de la prensa, de partidos y aún, señor presidente, del mismo honorable Senado. En la misma esquina del domicilio del doctor Irigoyen se alzó una tribuna de escándalos y amenazas. O sea, fueron a hacer el acto en la puerta de la casa también de Irigoyen. Cualquier similitud no es coincidencia. Y ese desgraciado, dice, que atentó contra la vida del primer mandatario y que tenía sus actividades próximas, oyó quizás allí por primera vez la incitación al crimen. Y dice, el país presenció las escenas bochornosas que tuvieron como escenario este recinto, todas las torpezas, todas las irreverencias posibles contra el primer mandatario. Algún señor senador habló de dictadura, de despotismo, Vidal de Corrientes. Se ha querido mezclar este hecho del atentado contra el presidente de la República con la política actual. Se ha querido relacionarlo con la acción benéfica de la oposición y con la justa y saludable crítica de la prensa independiente, que es una verdadera insensatez condenar, etcétera, etcétera. En ese momento la prensa era el diario Crítica. Diario Crítica había sido creado en 1914 por Natalio Botana y llegó a vender 1 millón de ejemplares diarios, Toto, 1 millón. Había 10 millones de argentinos en ese momento. Imagínense el poder de alguien que en una sociedad de 10 millones de personas nada más, concentradas la mayoría obviamente aquí en Buenos Aires, vendía 1 millón de ejemplares diarios. Y lo más notable de todo esto es que el peronismo todavía no existía. O sea, vieron que ahora no, porque lo que pasó en los últimos 40 años, el peronismo, que esto, que el peronismo es el responsable, que el peronismo... No existía el peronismo. Acá, Evita tenía 11 años y todavía no había salido de Junín. ¿Por qué traigo esto a colación? Y bueno, porque me parece que tenemos que examinarnos nosotros, la autopercepción que tenemos los argentinos de nosotros mismos y lo que somos. Porque siempre hubo grupos, tal vez, no mayoritarios, pero sí pequeños, pero de gran poder, que quieren suprimir, eliminar al que piensa diferente. 6 meses después de esto, se produció el primer golpe militar de la historia y se fundaba lo que después se conoció hasta 1983 como el Partido Militar. Esto sucedía en 1930. Creo que esto es para ayudarnos a reflexionar. Ustedes saben que a mí me gusta mucho la historia. Bueno,
más claro, échale agua. Impactante, ¿no? Sí. Muy fuerte por un lado verla a Cristina y saber que nos gobierna Milei. Sí. No solo por proyecto político, digo por nivel, ¿no? Intelectual, por profundidad, densidad, liderazgo. Hace poco lo veía Mario Pergolini, tremendo gorila, él mismo diciendo el día que fue a ver la Cristina, Claro. y llegó y había mucha gente, y dice Pergolini, si acá cae un marciano, sabe quién manda, es ella. Claro. ¿No? Y respecto de esa densidad. Y respecto de nuestra historia, como en una tradición donde vamos viendo lo que pasó con San Martín, con Rosas, con Irigoyen, con Perón y ahora con Cristina, como decía Cristina antes del peronismo, la historia se sigue repitiendo. Claro. Y ella tiene que estar en Cana, como estuvo en Cana Irigoyen. Frondizi estuvo en Cana. Increíblemente Frondizi con el peronismo proscripto y todo, Sí, pero también siempre traidores a la patria. Solo nos falta que la manden a Martín García, ¿no? Sí, Como claro. para terminar un ciclo ya histórico. ya falta poco porque le jode que salga al balcón y que tenga tanta gente y mucho más. La última encuesta de Hugo Gaime, que es la persona con mayor imagen positiva en la República Argentina. La persona con mayor imagen positiva es Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué será? ¿Porque tiene cooptado Telefe, Canal 13, Radio Mitre? No. ¿Por algo será que la va a visitar tanta gente? ¿Qué es? ¿La difunta Correa? No. Bueno, ahora se cumple un año, ¿no? Sí. De la detención de Cristina. Vamos a ver si, y me incluyo y nos incluyo, si el pueblo la acompaña. Señores, pásenla bien. Los Juacos, hasta el miércoles que viene. A usted lo veo mañana. Señor. Nos vamos con un video de traidores a la patria. Ponelo, chau. José de San Martín fue acusado de ladrón y asesino por la prensa. Amenazada su vida por los unitarios, debió exiliarse y no pudo desembarcar cuando intentó volver. Murió en el exilio. Juan Manuel de Rosas fue acusado de asesino y ladrón. Lo derrocaron y lo acusaron de traición a la patria. Confiscaron todos sus bienes. Murió en el exilio. Hipólito Yrigoyen, acusado por la prensa de corrupto y de no ser abogado, fue derrocado y encarcelado. Asaltaron su casa y destrozaron sus paredes en búsqueda del supuesto botín. Murió poco después. Juan Domingo Perón fue derrocado, acusado de corrupto, traidor a la patria y jefe de una asociación ilícita destinada a aprobar leyes. Embargaron sus bienes, lo proscribieron durante 18 años, volvió gracias a la lucha popular y murió siendo presidente. Cristina, sabemos por qué te persiguen. Con Santiago Cunio y equipo. Opinión, información y una mirada directa sobre la realidad. Lunes a jueves, de 14 a 16 horas, por Canal 22 Web. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Conectá con el verano y con todo. Pedí la mejor internet de 300 megas con 6 meses de T-Play sin cargo por solo 12.999 pesos. Telecentro, conectando con vos. InfoShow